La política uruguaya respaldó de forma unánime la decisión de no conceder el asilo a Alan García. En Montevideo, el oficialismo y la oposición resaltaron la prudencia usada ante el caso y la importancia del criterio jurídico. De la misma manera que llegó, tiene que salir. Y así lo hizo el expresidente del Perú, Alan García, antes de que se supiese el veredicto de Uruguay. Presidente. El gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos el asilo político al señor Alan García. Se cierra así la vía de Montevideo para el histórico dirigente del partido aprista, a quien la justicia peruana investiga, pero, según el presidente uruguayo, no persigue. En Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. Los argumentos de García no convencieron ni al gobierno del actual mandatario. Las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política. Ni al expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Yo oí las dos campanas en lo personal y naturalmente a todos les dije que nosotros en términos generales acompañamos la posición del gobierno y en este caso lo hacemos en la medida en que se trata de que lo jurídico está por arriba de lo político. Y es que la decisión de Tabaré Vázquez, aseguran oficialismo y oposición, no lleva bandera política. Entre tantas diferencias que mantenemos, en este caso me alegra coincidir con la posición del gobierno y de la Cancillería. Y por ello ha logrado en Uruguay un respaldo unánime por el respeto de la tradición política mostrado por su embajador en el Perú y por la prudencia, resaltan los políticos uruguayos, usada en el estudio de la documentación presentada por el gobierno peruano. Más de 1000 hojas que tuvimos que leer. Alan García abandonó la residencia del embajador de Uruguay en Lima tras el rechazo del pedido de asilo a ese país. La defensa del expresidente aseguró que no realizará una nueva solicitud a otro estado. Invite al señor Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática. En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado. Alan García Pérez se quedó con los crespos hechos. Luego del anuncio del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se vio obligado a abandonar la residencia de la cuadra 2 de la calle Pesede en San Isidro. Y el expresidente Alan García ya se ha retirado de esta residencia. Eso es lo que yo voy a decir. Todo lo demás correrá por cuenta de los gobiernos. Volvamos a la paz. Gracias. Quedan liberados. ¿Cuál ha sido el motivo para quitar el asilo político a Alan García? Eso es una decisión que va a dar el gobierno, no el embajador. Tal como lo mencionó el anfitrión de García, Carlos Barros. Minutos después de las 8 de la mañana salió a bordo de este vehículo con unas polarizadas. El exmandatario habría sido recogido del lugar por su hija Josefina, a cuya residencia llegó minutos después. Ya hubo la decisión soberana del gobierno uruguayo de no conceder el asilo y por lo tanto, aplicando la Convención de Caracas del año 1954, se le invitó al expresidente Alan García a retirarse de la Embajada del Uruguay en Lima, cosa que ya Mientras tanto, el canciller Néstor Popolicio daba a conocer la información desde el gobierno peruano, pues incluso aseguró que tras esto se reforzaban las relaciones diplomáticas con Uruguay y saludó la decisión. Que no hay razón alguna para otorgar el asilo al expresidente Alan García, reafirma que en el Perú no existe persecución política, hay un reconocimiento expreso a la democracia peruana, a la división de poderes en nuestro país, a la existencia del Estado de Derecho. Desde el lado de García, su abogado, Erasmo Reina, fue consultado. ¿Buscará otro país para realizar el mismo pedido? No se está considerando esa situación, ¿no? No va a pedir asilo, un nuevo asilo a Costa Rica, a otro país. Así es. Claro. Nosotros nos mantenemos en esa posición de que hay una actuación
persecutoria por parte de un sector del Ministerio Público. El gobierno de Uruguay no lo ha entendido así, respetamos esa decisión. Por la mañana, tras visitar a su hija y su nieto, García Pérez retornó a su vivienda, ubicada en la urbanización San Antonio, en Miraflores. Si bien no se le vio, sus colaboradores cercanos aseguraron que estuvo a bordo de su ya conocida camioneta guinda a la espera de las diligencias judiciales e impedido de salir del país. Alan García regresó a su casa en Miraflores tras permanecer más de 2 semanas en la residencia del embajador de Uruguay. A través de su secretario, el expresidente extendió una carta en la que aseguró que permanecerá en su vivienda a disposición de todas las investigaciones. Recién está llegando, se nos informa. Presidente. Luego de 16 días en la residencia del embajador de Uruguay, Alan García regresó a su casa en Miraflores, tras recibir un no por respuesta al asilo que pidió el pasado 17 de noviembre. Primero permaneció en la casa de su hija Carla García en San Isidro. Mientras tanto, decenas de periodistas estuvieron en exteriores de su casa, esperando algún pronunciamiento. A las 2 de la tarde, su secretario personal, Ricardo Pinedo, leyó una declaración escrita del exmandatario, donde aseguró que asistirá cada vez que sea convocado por la justicia peruana. He abandonado esta mañana la sede de su embajada. Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución, ante la inminencia de una orden de detención. Pero cumplido ese paso, estaré en mi domicilio, a disposición de todas las investigaciones. García reiteró que no existe ninguna delación, prueba o depósito que lo vincule con algún hecho delictivo, y mucho menos con la empresa brasileña Odebrecht. Lo propalado en estos días solo consiste en rumores y especulaciones, que jamás tendrán comprobación por ser totalmente falsas. Cuando se me convoque, asistiré con puntualidad, como lo he venido haciendo, y esperando que sean ajenas a la verdad las versiones sobre una detención arbitraria. Recibió también la visita de sus hijos Josefina García y luego Alan Raúl García Núñez. Ellos se retiraron horas más tarde. Agradecemos mucho al embajador por sus esfuerzos, nada más. Muchas gracias. Esta casa es la misma desde donde García dijo que permanecería en el Perú un día antes de pedir asilo. Para mí no es ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria. No es ningún castigo estar 12 o 18 meses en el Perú. Solicitar protección en otro país no es una situación nueva para García. En 1992, su pedido de asilo a Colombia fue admitido. 26 años después, sucedió todo lo contrario.